¿Qué tal? Mi nombre es Lili Muñante. Les voy a hablar sobre los tres primeros pares craneales, que son el olfatorio, el óptico y el oculomotor. Bien, voy a hablar sobre el nervio olfatorio, que es el primer par craneal. El nervio olfatorio es sensitivo especial, es decir, que es el sentido especial del olfato, que es exclusivamente del olfato. El sentido del olfato se produce por la detección de sustancias odoríficas aerosolizadas en el entorno. Las neuronas receptoras olfatorias se localizan en el órgano olfatorio, en el techo de la cavidad nasal y a lo largo del tabique nasal y la pared medial de la concha nasal superior. Estas neuronas receptoras olfatorias son a la vez receptoras y también conductoras. Las caras apicales de las neuronas presentan estos pequeños cilios delgados que están bañados por una película de moco acuoso. Estos cilios son estimulados por moléculas de gases odoríferos que se disuelven en el líquido. Las fibras del nervio olfatorio pasan a través de los orificios de la lámina cribosa del hueso etmoides, recubiertas de fundas de duramadre y aracnoides, y entran en el bulbo olfatorio en la fosa craneal anterior, que se encuentra en contacto con la cara orbitaria o cara inferior del lóbulo frontal del hemisferio cerebral. En este bulbo olfatorio, las fibras del nervio olfatorio hacen sinapsis con células mitrales. Los axones de estas neuronas secundarias forman este tracto olfatorio. La estría olfatoria lateral, que es esta, termina en la corteza piriforme de la porción anterior del lóbulo temporal, mientras que la estría olfatoria medial se proyecta a través de la comisura anterior hasta las estructuras olfatorias contralaterales. Los nervios olfatorios son los únicos nervios craneales que entran directamente al cerebro. El origen real del nervio olfatorio es el epitelio olfatorio y su origen aparente es en la cara inferior del bulbo olfatorio, que está ubicada sobre la lámina cribosa del etmoides. Nervio óptico o par craneal número 2. El nervio óptico es, al igual que el nervio olfatorio, sensitivo especial, que es decir, que es el sentido especial de la visión. Los nervios ópticos se desarrollan de una forma distinta a los demás nervios craneales. Las estructuras que participan en la recepción y transmisión de estímulos ópticos se desarrollan como evaginaciones del diencéfalo. Los nervios ópticos son extensiones anteriores del proencéfalo y por lo tanto son tractos de fibras del sistema nervioso central formado por axones de células ganglionarias de la retina. El nervio óptico está rodeado por extensiones de las meninges craneales y este espacio subaracnoideo que está rellena de líquido
cefalorraquídeo. El nervio óptico empieza en el punto donde los axones ganglionares de la retina atraviesan esto que es la esclera y se mielinizan profundo al disco óptico. El nervio pasa posteriormente por la órbita y sale a través del conducto óptico para entrar en la fosa craneal media, en donde se forma el quiasma óptico. Ahí las fibras de la mitad nasal de cada retina se decusan en el quiasma y se unen a fibras no cruzadas de la mitad temporal de la otra retina para formar el tracto óptico. El nervio pasa posteromedialmente por la órbita y sale a través del conducto óptico para entrar en la fosa craneal media, donde forma el quiasma óptico. Ahí las fibras de la mitad nasal de cada retina se decusan en el quiasma y se unen a fibras no cruzadas, a estas fibras no cruzadas de la mitad temporal de la otra retina para formar lo que es el tracto óptico. El origen real del nervio óptico es en la capa de células ganglionares de la retina y su origen aparente es el ángulo anterior del quiasma óptico. Nervio oculomotor o tercer par craneal. El nervio oculomotor tiene una función motora y parasimpática. Es uno de los nervios que controla el movimiento ocular y es responsable del tamaño de la pupila. Esta es su función parasimpática. Su función básicamente es el movimiento del globo ocular. El nervio oculomotor tiene 3 tipos de inervaciones: inervación motora, inervación propioceptiva e inervación parasimpática. La inervación motora es para 4 de los 6 músculos estriados intrínsecos del globo ocular, que son el recto superior, el recto inferior y el oblicuo inferior. También inerva el párpado superior. Inervación propioceptiva. Igualmente para los músculos que ya acabamos de mencionar. Y la inervación parasimpática a través del ganglio ciliar para el músculo liso del esfínter de la pupila y el músculo ciliar. El origen real del nervio oculomotor se origina en 2 núcleos. En el núcleo somatomotor, que está situado en los pedúnculos cerebrales a nivel de los tubérculos cuadrigéminos anteriores y por delante del acueducto de Silvio, y el núcleo parasimpático motor. Su origen aparente es en el surco del motor ocular común.